Pioneros destacados de la historia. Henry Ford. Henry Ford fue un gran empresario y emprendedor. Revolucionó el transporte y también la industria del mercado automovilístico. Fue el fundador de la compañía Ford Motor Company e introdujo el sistema conocido como Fordismo. Gracias a su gran compromiso de constante perfeccionamiento de sus métodos, llevó a cabo una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio. En la actualidad sus métodos siguen empleándose, por lo que sigue siendo considerado uno de los pioneros más importantes de su época. Contexto. A pesar de ser hijo de campesinos, desde muy joven dedicó tiempo a entender los mecanismos de las cosas a su alrededor, avivando así su verdadera vocación. Nació a finales del siglo XIX al norte de Estados Unidos, territorio en pleno proceso de industrialización. Sin embargo, la industria y producción de coches aún estaba sin desarrollar. Su única competencia eran los hermanos Dodge, quienes se inclinaban por la fabricación de un coche de lujo y de alto precio, mientras que Ford defendía lo contrario, un coche sencillo, popular y sobre todo barato. Aportaciones. Dentro de las múltiples aportaciones que hizo Henry Ford, destaca el Fordismo, que es un sistema consistente en la organización y división del trabajo, el control de tiempos y una estrategia de expansión a través de un método de producción en cadena. Desarrolló una forma de organización de la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada, introduciendo así el concepto de especialización del obrero. Creó también la línea de montaje a través de un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima inicial hasta el producto final, estandarizando el material, la mano de obra y el diseño al mínimo coste posible. Se regía bajo tres principios básicos, que son el principio de intensificación, disminuir el tiempo de producción y por lo tanto colocar el producto en el mercado rápidamente. El principio de economicidad, que es reducir al mínimo el volumen de la materia prima en transformación. El principio de productividad, que es aumentar la capacidad de producción gracias a la línea de montaje. Sus contribuciones en la industria automotriz de Estados Unidos, país de origen, se benefició ampliamente, sobre todo en el sector económico. Max Weber. Max Weber fue un sociólogo y economista alemán, destacando por sus teorías sobre cómo deben ser las empresas en las organizaciones, tomando como base la autoridad y mostrándose en contra de la conciencia de clases y el nepotismo. Sus teorías son un testimonio de primera mano sobre la crisis de la aristocracia y el surgimiento de los estados modernos. Contexto. Dentro de su contexto encontramos la creación, el hundimiento y el nacimiento de la República de Weimar, cuya constitución contribuyó decisivamente a dos guerras nacionales, una guerra mundial y tres revoluciones en Alemania. Por lo tanto, su estudio de la sociedad burguesa es también una consecuencia de su conocimiento vivo de la historia y de su experiencia inmediata de la transformación del mundo. Aportes. Weber fue el primero en observar y escribir acerca de las burocracias que se desarrollaron en Alemania durante el siglo XIX, considerándolas eficientes, racionales y honestas. Estudió los roles de autoridad y liderazgo en la administración. Clasificó tres tipos de autoridad legítimamente social: la racional, la tradicional y la carismática. Definió la manera ideal en la cual debe funcionar una burocracia, considerando la división del trabajo, la jerarquía de la autoridad, las reglas y las regulaciones formales, la impersonalidad y la orientación de carreras. Esto hizo posible que la modernidad tomara conciencia de sus límites y de la distancia entre su marco jurídico y la realidad social, proceso que él denominó como racionalización del mundo. Chester Bernard. Chester Bernard fue un ejecutivo, empresario, administrador público y un destacado economista estadounidense, autor de trabajos pioneros en teoría de la administración y en el estudio de las organizaciones. Sus trabajos tuvieron un profundo impacto en el tema de la organización humana que cualquier otro contribuyente del pensamiento administrativo contemporáneo. Contexto. Vivió durante la Gran Depresión, una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En esta época, él fue el encargado de dirigir el sistema de ayuda social del estado de Nueva Jersey. Aportaciones. Una de sus principales aportaciones es la teoría de la aceptación de la autoridad.
En ella se sostiene que la autoridad no depende tanto de las personas con autoridad que dan las órdenes, como en la disposición de cumplirlas por parte de quienes las reciben. También nos aportó la teoría de la organización y del papel de los ejecutivos en las organizaciones, los conceptos de administración científica, los principios de administración propósito organizacional. Bernard formuló dos teorías interesantes, una de autoridad y otra de incentivos. Ambos se ven en el contexto de un sistema de comunicación. Su trabajo integrado a nivel de individuo, grupos y organización representan una prueba sólida de cómo integrar las prácticas ejecutivas con los mejores conceptos.